Happy birthday to you. Happy birthday, Mr. President. Happy birthday to you. El 5 de agosto de 1962, el ícono sexual del siglo XX apareció muerta en su casa de Los Ángeles. Han pasado 55 años desde ese fatídico día y el misterio sobre su repentina partida aún sigue vivo. Según la versión oficial, la causa de muerte fue suicidio, un suicidio ocasionado por una sobredosis de barbitúricos, pero la escueta información que se dio no fue suficiente ni demasiado creíble, por lo que comenzaron a aparecer varias hipótesis, dando paso a diferentes teorías sobre su muerte. Algunos dicen que gracias a su supuesta relación amorosa con el presidente Kennedy, Marilyn manejaba demasiada información y que por eso era muy peligroso mantenerla con vida. Otros incluso hablan de una conspiración a nivel ejecutivo para hacerla desaparecer. ¿Qué fue lo que realmente sucedió con ella? ¿Real o no? Usted decide. Vamos a empezar la conversación, vamos a entrar también en Zona Tarot. Vamos a tener una Zona Tarot con Álvaro Santis, con Vanessa Daroch, para ir haciendo algunas preguntas sobre este caso enigmático. Cristian, tú lo investigaste a fondo, el caso de Marilyn Monroe. ¿Algunas aristas que nos quieras dar para comenzar? Por esos designios del destino me corresponde después de 55 años, querido Julio, porque la muerte de Marilyn Monroe se recuerda el 4 de agosto, hace pocos días atrás. Pero después de todo este tiempo me toca decir y afirmar y poner evidencia en la mesa que va a sostener que en realidad Marilyn Monroe no se suicidó con barbitúricos, sino que fue víctima de un asesinato brutal. ¿Cuáles son estos antecedentes que me permito sostener a partir de la base de documentos del expediente judicial? De testimonios que he recopilado a través del tiempo y particularmente a partir de una investigación de Richard Baskin y Jay Margolis, dos investigadores periodistas de los Estados Unidos que publicaron por ahí hace un par de años atrás un libro sobre el asesinato de Marilyn Monroe. Decir lo siguiente, querido Julio y queridos amigos, para que quede claro y que ojalá que el espíritu y el alma de Marilyn Monroe quede con más tranquilidad. Pero primero, Marilyn Monroe comenzó a ser amante del presidente de entonces de los Estados Unidos, J.F. Kennedy, a partir de febrero de 1962. A partir de ese encuentro amoroso, el presidente de los Estados Unidos se dio cuenta que esto podía generar un escándalo de proporciones, sobre todo después de aquel Happy Birthday famoso, ¿ya?, en el Madison Square Garden, cantado por Marilyn Monroe, que por cierto no llevaba ropa interior, y que cuando Jackie Kennedy supo que iba a ir Marilyn Monroe, Jackie Kennedy se marginó de esa celebración al presidente. Pues bien, cuando se dio cuenta J.F. Kennedy que esto iba a tomar proporciones escandalosas, literalmente le pasó el caso de Marilyn Monroe a su hermano Bob Kennedy, que era el especialista, en aquel momento amigo de hermano, pero también al mismo tiempo fiscal nacional de Estados Unidos. Le pasó a Marilyn Monroe y Bob Kennedy también fue amante de Marilyn Monroe. Cuando esto ocurre, hay un testimonio que me permito señalar de Marilyn Monroe, que ella dice textualmente: me han pasado de uno a otro. Fui utilizada, me siento un pedazo de carne. Ante esta, sentirse mal, Marilyn Monroe amenazó a J.F. Kennedy y también amenazó a Bob Kennedy de poder divulgar ciertos secretos que ella conocía y que guardaba en una libreta secreta. La CIA, textualmente según los documentos, calificó a esta amenaza como literalmente como una grave amenaza para los intereses de los Estados Unidos. Así fue lo que calificó la CIA. Y pues bien, entrando directamente
a partir de estos datos iniciales, al 4 de agosto de 1962, ese día, a las 15 horas, llegó Bob Kennedy, junto con el doctor Ralph Grinson y Peter Lawford, que era un actor casado con la hermana de Patricia de los Kennedy, y también con unos agentes CIA, llegaron a visitar a Marilyn Monroe y Bob Kennedy discutió con ella. Se retiran al cabo de un rato y Bob Kennedy, con un grupo también de estos que lo acompañaba, agentes CIA y otros tantos, visitó a Marilyn Monroe a las 21:30 horas. Según los antecedentes de la hora de muerte que se le hizo a la Marilyn Monroe, ella falleció a las 22 horas, es decir, 30 minutos después de la llegada de Bob Kennedy. El tanatólogo, que se llamaba Thomas Noguchi, al hacerle la autopsia no encontró nada en su estómago, es decir, no estaban las supuestas 40 pastillas de Nembutal que supuestamente se había ingerido. Según él, el estómago de Marilyn Monroe estaba prácticamente vacío. La primera persona que ingresó a la habitación de Marilyn Monroe ya muerta dijo que la habitación estaba ordenada y también que no habían restos de barbitúricos en la habitación. Pues bien, las imágenes que después se han desclasificado muestran una pieza desordenada y una serie de cajas. Por lo tanto, si esto es así, toda la escena de este crimen fue alterada por los que cometieron este aberrante crimen. Ahora bien, según los estudios del rictus mortis, Marilyn Monroe murió boca arriba, es decir, de espalda. Sin embargo, ella fue descubierta, digamos, de guata, desnuda, de guata en su cama. Entre las particularidades, es decir, ella, ¿cómo es posible que ella muerta se haya puesto de guata? Después, la ropa de Marilyn Monroe se estaba lavando en la lavadora y también previamente había cambiado las sábanas. Son cosas muy extrañas para una persona que se iba a suicidar supuestamente. Y ahora bien, los detalles finales de este lamentable caso. El cuerpo de Marilyn Monroe presentaba diversos moretones, querido Hugo y amigos, e incluso una costilla posiblemente fracturada. Por lo tanto, Marilyn Monroe fue, si esto es así, uno puede deducir que fue violentada y ella se defendió. Hubo forcejeo, digamos. Efectivamente. Y por cierto, el diario personal de Marilyn Monroe, donde guardaba sus secretos, al igual que una libreta de direcciones que guardaba también en una pequeña caja con llave, desaparecieron. Sobre la base de estos hechos que se han desclasificado después de 55 años, uno puede decir y al menos liberar un poco el espíritu de Marilyn Monroe y decir que en realidad fue asesinada. ¿Por quién? Por alguien vinculado a Bob Kennedy, el fiscal nacional de los Estados Unidos. Ahora bien, como epílogo, al menos dentro de estos antecedentes iniciales, en el año 2015, un agente de la CIA, que se llama Norman Hodges, de 78 años entonces, declaró oficialmente, estaba en sus últimos días, dijo que él mató como 35 personas durante aquellos años y que fue él quien entró junto a un grupo de agentes CIA aquella noche del 4 de agosto de 1955 y le inyectó directo al corazón una dosis letal de hidrato de cloral y Nembutal a Marilyn Monroe. Sea lo que sea, porque los agentes CIA lo único que tienen es su palabra. Todos estos antecedentes nos hacen pensar y en lo personal tener la convicción que lamentablemente la bella Marilyn Monroe, ícono de los 60, quizás símbolo de toda la liberación de la mujer en muchos aspectos, lamentablemente fue asesinada al haberse involucrado sentimentalmente con los hermanos Kennedy, que también sufrieron su maldición oportuna.
Cristian, pero estamos hablando de un tema, una conspiración de grandes niveles, digamos. O sea, estamos hablando de que los agentes, ¿no es cierto?, de Estados Unidos, la verdad es que planificaron un asesinato. Si pudieras darnos rápidamente una pincelada de por qué. Lucha de poder, tenían miedo que se supiera esta relación, ¿podía llegar a ser primera dama Marilyn Monroe? Quizá ella es probable que ella lo haya querido en algún momento dado desplazar a Jackie Kennedy. Pero cuando uno, mira, en estos casos hay muchas explicaciones, muchos motivos. Sin embargo, recordemos una cosa. JF Kennedy se proyecta al mundo entero representando al nuevo estadounidense, al nuevo hombre que iba de alguna forma a cambiar la vida de aquel país en aquel entonces. Recordemos que él fue el que anunció que Estados Unidos iba a llegar a la luna. Recordemos que él de alguna manera es el primer presidente católico de Estados Unidos. Es un presidente que se acerca a los sectores más pobres de la población. Por lo tanto, había creado una imagen propagandística tan importante que es posible que se hubiese derrumbado si se sabe que no solamente Marilyn Monroe era amante de JF Kennedy, sino que también su hermano era amante de Marilyn Monroe. Por lo tanto, es posible que ese haya sido uno de los motivos, silenciar una información que pudo haber sido tiene que haber un escandalosa. motivo más importante o grande, digamos, para que la compañía, ¿no?, como se conoce a la CIA, para que la compañía, un centro de inteligencia, ¿no?, tome una determinación tan drástica, porque se sabe que mataron a mucha gente, pero anónima. Mira, Pero matar a alguien del conocimiento mediático de Marilyn Monroe era una apuesta gigante. era apuesta gigante, pero bueno, Estados Unidos ha hecho gigantescos crímenes de Estado, eso es así. Ahora, también uno puede decir que, mira, Marilyn Monroe tenía al menos contactos con personas del régimen comunista de aquel entonces. Estamos en plena Guerra Fría. Y si, entre otros motivos, se habla que, según las declaraciones de la CIA, que es posible que hayan temido que cierta información confidencial que habría escuchado Marilyn Monroe pudiese haber pasado directamente a Fidel Castro y a todo el régimen de la Unión Soviética, en otras palabras. Por lo tanto, ahí existe otro motivo para al menos este crimen. ¿Por qué se enojan tanto con lo que me gustan a mí los cubanos? Tan enojados que están los norteamericanos conmigo. Oye, Álvaro, te veo muy concentrado aquí, muy concentrado. Sí, Vanessa también está muy concentrada. Hugo quiere decir algo, espérese un poquito, Hugo, sí. porque antes quiero preguntarle a Álvaro, ¿qué le preguntó al naipe? Porque te vi tirando el naipe y ordenándolo. Acabo de tener una conversación muy seria con mi querida baraja de Marsella. Y bueno, se sabe que Marilyn Monroe, hubo un mito, ¿no?, que tenía que ver con que Marilyn Monroe tenía 6 dedos en un pie. Si no me equivoco, en el pie izquierdo. No, el mito, no es mito, es la verdad. Esa es una francesa. Ya. ¿Cómo se llama? La Brigitte Bardot. Ok. Brigitte Bardot tiene 6 dedos en cada... Pero hay en cada una pie. fotografía que yo la vi en donde en una playa le hacen una foto a Marilyn Monroe y efectivamente se le ven 6 dedos, que puede ser un efecto fotográfico. No es común, pero tampoco es inusual que las personas tengan 6 dedos. No, claro. Eh, Yo quiero hacer una conexión con lo que aparece acá en el tarot, con el diseño de la primera carta que aparece, que para mí representa a Marilyn Monroe, por el hecho de que tiene 6 dedos en el pie esta carta. La fuerza, es la única carta del tarot donde curiosamente esta mujer enseña su pie desnudo y tiene 6 dedos. La interpretación de eso, bueno, podrían haber miles de interpretaciones, pero ya que estoy preguntándole al tarot sobre ella, esta carta entonces la representaría a ella. Ya acá se comienza a formar en el tarot un relato a partir de la secuencia de imágenes, ¿no? Si la fuerza es Marilyn Monroe, la carta que está al lado es el carro de guerra. Tiene que ver probablemente con conflictos bélicos, tiene que ver con el tema de los misiles, esta carta que está acá, ¿no? La segunda. Y la tercera
hay unos vínculos de personas, hay una relación acá de 3 personas. Podemos pensar que hay una mujer, ¿cierto? Hay una mujer acá, que puede ser perfectamente Marilyn Monroe, representada por este personaje, y hay otros 2 hombres más, que están conectados con ella emocionalmente, amorosamente. Por otro lado, el personaje del carro, el príncipe que conduce el carro, no sé si se va a alcanzar a ver a la cámara, tiene una especie de píldora, podríamos pensar, en una mano, y se la está dando a la bestia que está con las fauces abiertas de la carta de la fuerza. Quiero mostrarlo acá, a ver, ahí. Es como si él estuviera entregándole a este león que está con la boca abierta y con el hocico abierto, entregándole una píldora, lo cual está respaldando esta hipótesis de que a ella no se suicida con barbitúricos, sino que le dan algo o le inyectan algo. Puede estar representado así. Yo la pregunta directa que hice acá fue Robert Kennedy quien la mata o la manda a matar. Y para mí la respuesta es sí, es afirmativa. La cuarta carta que aparece es el arcano 13, que en este contexto podría perfectamente representar la muerte. Además que el arcano 13 está dividiendo a un hombre y a una mujer abajo. Álvaro, podríamos decir que el naipe te dice... Que me dice que claro... Que es un asesinato. Que es un asesinato y que puntualmente se trataría de Robert Kennedy. Vanessa... ¿Qué dice tu naipe? Vanessa está también tirando los naipes hace bastante rato. Tuve que sacar en realidad varias cartitas, porque los naipes no solamente una carta cuenta algo, sino que es una historia completa que se van uniendo. Una secuencia. La primera carta que me sale es el caballo de oro. Aquí hay conflictos en temas económicos. Me llama la atención porque sale al lado de la carta del mundo. Marilyn Monroe está representada por la carta del mundo. O sea, yo puedo mucho más de lo que piensan, yo sé más de lo que creen. La otra carta es el 7 de oros. Vuelve a aparecer el oro, el dinero, pero ya en mayor cantidad que la primera carta. El 10 de bastos. El 10 de bastos, los bastos son problemas. Entonces ahí yo tengo la leve sospecha de que a ella, aparte de ser amante de ellos dos, ella recibía cuantiosas sumas de dinero por su silencio. ¿Qué es lo que pasa? La otra carta es la carta de los amantes. Es decir, ese dinero lo recibía no tan solo para que callara supuestos secretos de Estado, sino que también para que callara la relación que tenía con ambos hermanos. El 9 de oros es el pago que hace. La sacerdotisa está representada, o sea, me representa una mujer. Aquí aparece una mujer que ofrece una cuantiosa, una muy grande suma de dinero para que alguien pueda eliminarla. No me sale especificado qué mujer puede ser, pero sí está relacionada con los Kennedy. En esta otra... Perdón, ¿tú crees que una mujer la mandó a matar? Estoy segura de que una mujer urdió todo esto y dio la idea de decir, ¿saben qué? Aquí no nos queda otra salida que eliminarla. Las otras cartas, las copas... Perdón, antes que diga esas 3 cartas, quisiera una precisión de Cristian. Disculpe quizá mi ignorancia en esta materia, pero... ¿se ha tejido que Marilyn Monroe era amante al mismo tiempo de los dos? ¿O uno primero y el otro después? Disculpe que le pregunte así, pero todo el rato hemos estado en esta conversación. Yo diría que de forma simultánea, sí, por lo que veo acá. Por todo lo que dice en el naipe simultáneo. Al mismo tiempo. ¿Usted, Hugo? Al mismo tiempo. Sí, sí. Según lo que tengo entendido yo, comenzó con JF Kennedy y después pasó a las manos de Bob Kennedy. Ahora bien, uno tiene que recordar que la familia Kennedy, el padre de los Kennedy, era un conocido infiel, cosa que lo heredó sus 2 hijos, al menos Bob y también JF Kennedy. Ahora, y también Edward, acuérdense del caso Chapadick. ¿Se recuerda usted? Claro. ¿Quién lo hereda? Yo no me recuerdo porque todavía no era muy chico, digamos. ¿Usted se recuerda del caso? Claro, Chapadick creo que se llama el caso. Iba Edward Kennedy, el senador,
con su secretaria, la Mary yo no sé cuánto, y atravesando, se cayeron a un río, él no la auxilió, ella murió. Así Y esto realmente significó el hundimiento de la carrera presidencial de Edward Kennedy, que nunca pudo ser candidato presidencial después, a pesar que ocupó durante 50 años un curul O en sea, el Senado. las mujeres marcando la tragedia de los Kennedy. Exactamente. sí. Ahora, es bueno señalar que JF Kennedy tuvo muchas mujeres amantes mientras estaba casada con Jackie Kennedy. Y quien le tapaba todas estas cosas era Bob Kennedy. Claro. ¿Ya? Entonces, de ahí que el caso de Marilyn Monroe haya pasado Bob Kennedy y Bob Kennedy, encantado con esta bellísima mujer, también haya, bueno, participado de esta El infidelidad. antecedente es que Bob Pero Kennedy podríamos siempre averiguar cubría... otra lista en esto. Sí, perdón. Otra lista. Yo creo que en realidad el asunto es bastante sórdido. Aquí hay ciertos hechos que ocurrieron más o menos simultáneamente. A ver. Tenemos el caso, por ejemplo, símbolo sexual, Marilyn Monroe. Símbolo sexual en Francia, Brigitte Bardot, de la cual conta que tenía 6 dedos en cada pie, entre paréntesis, en el cual despertó una especie de inclinación mundial de considerarla como la novia de todos. Y evidentemente que la historia, sobre todo de Marilyn, era además tierna, porque era como ingenua, como que además llamaba a que el hombre la protegiera. En cambio, la Brigitte Bardot, sobre todo en su película que se llamó Dios creó a la mujer, era la mujer que realmente arrastraba las pasiones. Pero ambas coinciden en las dos. Además hay otra cosa muy interesante. Por la misma época, creo que un año después se produjo en Inglaterra un escándalo enorme que abonaría lo que dijo el doctor Fay. El ministro de Defensa, John Profumo, un distinguido político, En la película, ¿no? El caso claro, Profumo. se le descubrió un affair con Christina Keller. Y Christina Keller, además de ser la amante Profumo, era la amante del adicto militar ruso en Londres. Por lo tanto, se transmitieron secretos y esto le costó la carrera política también a Profumo. Y también pasa lo siguiente, se sospecha, por lo que nos ha dicho el doctor Fay, de que Marilyn Monroe habría tenido algún contacto con Cuba. Entonces aquí hay una sórdida situación política de espionaje en ambos casos. Y en el caso de que a un lado de la Brigitte Bardot, la Brigitte Bardot se quedó con lo sensual, con el símbolo sensual de Francia hasta el día de hoy. Ella es precisamente, y uno la recuerda a pesar de su edad, como la mujer que fue hace 40, 50 años atrás. Y Marilyn Monroe igual. Yo todavía la echo de menos. Lo único que discrepo con el señor Fay, y lo digo abiertamente... Con el doctor. Con el doctor Fay Fay, discrepo un por asunto favor. sumamente grave. Estaba con la ropa interior cuando cantó. Eso que... ¿Estás seguro? ¿Y a usted le ¿Estás consta? seguro? ¿Y a usted Tenemos le consta imágenes. lo contrario? Estaba ahí. Tenemos imágenes del Madison Square Garden. Tenemos imágenes. Recordar una cosa, mira, yo creo que entre las cosas relevantes de este caso es que, mira, durante tanto tiempo se pensó que se había suicidado y en realidad la muerte fue brutal. Sí. Es decir, la agarraron entre varios hombres, le pegaron y le inyectaron, si todo esto es así, directamente al corazón una jeringa. Así murió Marilyn Monroe, si esto es efectivo. Entonces, Querida hermandad. es brutal esto. Querida